Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. La magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza. Ella es maestra en Derecho, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 con sede en San Luis, quien abordará el tema de proceso del juicio agrario. Y para mí es un gusto recibir a mi querida amiga. Créanme que es excelente en toda la labor que realiza, experta en materia agraria, como ya lo vimos en la sesión anterior. Por eso voy a omitir, pues obviamente, lo que corresponde a la breve semblanza curricular de ella. Así es de que sin más, dejo en uso de la voz a la magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza, magistrada del Tribunal Unitario Distrito 25. Adelante, magistrada, es un placer tenerte, querida amiga. Gracias, doctora. El gusto es mío siempre compartir con ustedes y nuevamente agradecerle al CEJA y al Pleno la oportunidad, pues, de compartir con los compañeros que están concursando estas breves semblanzas de lo que es el juicio agrario. Realmente el tema da para un semestre, pero con mucho gusto lo vamos a tratar de sintetizar en esta hora que nos queda. Si me permite compartir la presentación, que también se las vamos a proporcionar al final del curso. Reiterar esta parte del tema, es importante siempre situarnos, lo dije en mi intervención de ayer, pero lo reitero nuevamente, situarnos en los regímenes de propiedad que tiene México, porque a partir de ahí es la competencia que vamos a asumir nosotros en el procedimiento agrario. Y lo reitero nuevamente, cómo está compuesta la propiedad en México, a través de los terrenos propiedad de la nación, el régimen propiedad social, que comprende los ejidos y las comunidades, y el régimen de propiedad particular. Pero entrando a materia, en la materia propiamente dicha, ¿qué entendemos por el juicio agrario? El artículo 163 de la Ley Agraria claramente establece el concepto y dice que son los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Es importante hacer reflexión a este concepto porque precisamente la competencia nos la da todas las disposiciones contempladas en la ley agraria. Por eso es necesario reiterar que debemos conocer perfectamente los tipos de propiedad que tiene el país para situarnos en las competencias cuando se nos presente algún caso en particular. ¿Con qué está relacionado o correlacionado el artículo 163 que nos da el concepto del juicio agrario? Pues bueno, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 14, 16, 17 y 27, fracciones cuarta de la séptima a la novena, el 73 y el tercero transitorio. En la ley agraria encontramos el fundamento en los artículos 1, 2, 45, 46, 48, 49, ya lo estamos viendo hasta el 68, perdón, hasta el 100, hasta el 98, pero también del 135 que comprende las facultades y atribuciones de la Procuraduría Agraria y del 146, así como el 164 al 200. También lo tenemos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, desde luego, las competencias en el 9º del Tribunal Superior y el 18 de la misma Ley Orgánica, competencia de los Tribunales Agrarios. Están correlacionados también el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el famoso RIRAN, en sus artículos 14, 6 y 18, y en el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, en los artículos 14, 16, 17, 27, 56 y 57. Tenemos antecedentes del juicio agrario. Ustedes saben que antes no eran actividades jurisdiccionales las que se desahogaban, sino meramente administrativas, y los antecedentes más remotos son a partir de la nueva época revolucionaria, es el Código del 34, tenemos el Código de 40 en los artículos 1 y 2, el Código de 1942, la Ley Federal de Reforma Agraria en los artículos 2, 12 y 16, así como el 379 y 390 de la Ley Agraria. Entonces nos vamos a situar en este concepto para que a partir de ahí visualicemos todos
lo que tiene que ver con los principios de los tribunales, con los principios que rigen el juicio agrario, quiénes son las partes, quiénes intervienen en el procedimiento. La justicia social debe regularse con base en principios generales del derecho procesal, especialmente en aquellos que responden a peculiares necesidades de justicia agraria. Estos principios procesales los tenemos en el Tribunal Agrario, conocidos como el de legalidad, el de igualdad entre las partes, la defensa material, la verdad material, la oralidad y escritura, la publicidad, la inmediación, la concentración, la celeridad, la lealtad y probidad. Recordemos todos que en el principio de celeridad asumimos los magistrados recientemente un compromiso de continuar abatiendo el rezago de asuntos del 2019 hacia atrás bajo este principio, y además es un principio constitucional establecido en el artículo 17. Por eso todos los que están concursando y que lleguen a acceder a una de las plazas que concursan, pues debemos tenerlos en cuenta y en mente siempre, porque desde el actuario hasta el magistrado, todos estamos comprometidos y obligados a hacer patente y velar siempre por este principio. ¿Quiénes son las partes en el juicio agrario? En todo proceso intervienen dos partes. Una que peticiona en nombre propio o en cuyo nombre se pide la actuación de una norma legal, denominada actora o demandante, y otra frente a la cual esa conducta es exigida, llamada también demandada. Pero también tenemos los terceros llamados a juicio, que no es ni actor ni demandado, y en muchas de las ocasiones no se les exige algún cumplimiento o alguna prestación, pero es necesario llamarlos a juicio porque la sentencia que se pudiera dictar o que se dicte les pudiera deparar perjuicios. O también tenemos los terceros con interés, que ni son demandados, ni son actores, ni son llamados a juicio, pero se enteran de la existencia de un juicio en el que esté controvertida alguna superficie que le puede afectar o algún derecho que le puede deparar algún perjuicio y comparecen a juicio voluntariamente. Desde luego, nosotros debemos de cuidar que el tercero con interés acredite efectivamente su interés jurídico o su interés legítimo para comparecer, porque si no, pues esto se volvería una cuestión que nos pudiera rebasar en el proceso al estar admitiendo a cualquier parte que se diga tengo interés y que no lo acredite fehacientemente. Ya repetimos los juicios, los principios que rigen el funcionamiento de los tribunales son estos. Ahorita los vamos a ver de uno por uno, pero quiero centrarme en el principio de legalidad. Este principio domina en el juicio moderno. Quiere decir que el proceso se haya gobernado por la ley, no por la voluntad del juzgador o de las partes, salvo que la ley misma autorice la función integradora de los órganos jurisdiccionales. Es decir, nosotros como órgano jurisdiccional siempre vamos a realizar nuestras actuaciones en base a lo que está establecido en la ley. ¿En cuál ley? Pues en todas las que tengan aplicación al proceso, concretamente la ley agraria, desde luego la Constitución, la ley orgánica de los tribunales agrarios, el reglamento interior de los tribunales y todas las leyes secundarias que pudieran ser aplicables al caso concreto. Vamos a ver más adelante la supletoriedad, pero es importante establecer este principio. Aquí hay algo que también debemos destacar y que nos ha faltado, considero, en una opinión muy personal, seguir insistiendo. Si bien es cierto, nosotros nos regimos principalmente por la Constitución, pero no debemos dejar pasar de lado los tratados internacionales y la convencionalidad. De hecho, ya hay criterios en el sentido de que en algunos casos, cuando beneficie más aplicar algún concepto de la convencionalidad, lo vamos a aplicar por encima de la Constitución, siempre aplicando el precepto que más beneficia a la persona. El principio de igualdad entre las partes, significa que los hombres ante la ley se debe de proyectar hacia el proceso. Si es la contienda entre dos sujetos que comparecen ante un juzgador, aquellos deben recibir exactamente el mismo trato.
Y miren, este principio de igualdad real de las partes tiene que ver mucho también con la aplicación del artículo 179 de la Ley Agraria. Este principio nos ha causado muchos problemas, no el principio, sino la aplicación del 179, porque precisamente aprovechándose de esta oportunidad que da la ley para que comparezca la persona sin asesor, ha hecho de los juicios agrarios una dilación constante que va mucho en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita. Yo les comentaba, en algunos tribunales hay audiencias hasta 15 o 20 veces que se difieren precisamente atendiendo este principio, porque llega con un abogado y la otra parte llega sin abogado, pero a pesar de que nosotros tenemos a la Procuraduría Agraria ahí, les asignamos el abogado de oficio, sin mandar oficio, porque el abogado ya está en el tribunal. El abogado se impone de autos, en la segunda audiencia lo cambian o lo revocan y comparece nuevamente sin abogado y así sucesivamente. Es una práctica constante de una de las partes, principalmente del demandado, y generalmente son asesorados precisamente por los mismos abogados que se aprovechan de este principio. Pero también sí compartirles que tenemos criterios ya de un colegiado en el caso de Guanajuato del 16º circuito, que en alguno de los asuntos esta parte acudió así, efectivamente fueron 15 audiencias, 20 sin abogado, se le apercibía de multa y él prefería pagar la multa porque el valor del asunto pues le redituaba más seguir sembrando, seguir cosechando y se la llevaba. ¿Qué hacíamos? Cada 15 días le poníamos la audiencia, le fijábamos la fecha, le imponíamos la multa, hasta que ya definitivamente apercibimos que si seguía con esa conducta contumaz de comparecer sin abogado, se iba a desahogar el juicio con lo que tuviera el expediente, con lo que él ofreciera y sin abogado. Y efectivamente así se hizo y el Tribunal Colegiado en Amparo nos concedió nos confirmó la sentencia y pudimos desahogar el procedimiento. Entonces, si bien es cierto, el 179 es clarísimo, también es cierto que nosotros tenemos que iniciar a poner límites para que las propias partes no abusen de este principio y no manden a la gente sin abogados. El tema de la oralidad de este principio implica que ingresen al procedimiento los actos formulados oralmente. Nosotros sabemos y efectivamente ahora con el tema de la oralidad en casi todos los procedimientos, pues los agrarios fuimos los primeros que iniciamos con este principio, pero lamentablemente no lo podemos llevar a la práctica todo oral, primero por la carga de trabajo. Y segundo, porque no tenemos todavía el equipamiento adecuado para que se puedan estar grabando las audiencias y estarles proporcionando a las partes las versiones estenográficas. Entonces, sí es un principio muy importante. Las partes exponen oralmente sus pretensiones, pero sí, pues debemos de estar conscientes que en nuestra materia lo hemos hecho de manera híbrida. Queda escrito en el expediente, presenta su contestación por escrito y algunas otras actuaciones precisamente por justificar, pues, y se justifica por el tema de las cargas de trabajo. El principio de inmediación está consciente, este consiste en la presencia directa del juzgador. La misma ley establece que toda la audiencia que no sea presidida por el magistrado será nula. Y volvemos otra vez al tema de cargas de trabajo. En muchos de los tribunales no podemos estar en todas las audiencias físicamente los magistrados, precisamente porque pues tenemos que hacer un bagaje de actos, pero ya también hay criterios de los colegiados que establecen que con que estemos físicamente en el local del tribunal, para cualquier situación que se requiera la intervención, lo podamos hacer. Entonces, hasta ahorita no ha habido mayor problema con este principio, muchos abogados lo entienden y no ha habido necesidad de situaciones que lleven a otros conceptos.
La conciliación, este principio es fundamental, además de que está obligado en la ley como una parte de la etapa procesal del juicio en el 185, pues es importantísimo que nosotros insistamos cada vez más en las virtudes de que se resuelvan las controversias a través de la composición amigable. En esta composición amigable, como no está especificada, no es una conciliación, no es una mediación, no es una negociación, no está dentro de las que están contempladas en la ley de medios alternos de solución, porque es una etapa que nos fija la ley agraria en el 185, la composición amigable, pues nosotros podemos proponer alternativas de solución a las partes en base a la ley para lograr el avenimiento. Es insistir también tanto al secretario como a los magistrados que no lo veamos como una etapa más y la pasemos para avanzar en el procedimiento, sobre todo en aquellos asuntos en donde los problemas familiares son muy fuertes, en donde debemos insistir en que la conciliación es lo mejor para que se resuelva la controversia. Hay asuntos muy delicados, familiares, que de veras si le ponemos un poquito de ganas nosotros como juzgadores y los secretarios de acuerdo, hemos logrado conciliaciones de asuntos muy añejos, familiares, y son los más complicados. Lamentablemente, los familiares y ustedes, los que ya están en los tribunales, lo han vivido, lo han experimentado, casi siempre son los más complicados de conciliar. Nos vamos a ir ahora a conocer las etapas procesales del juicio agrario. Nosotros siempre iniciamos nuestra actuación a través de una interposición de la demanda. De acuerdo a los artículos 170 y 181 de la Ley Agraria, la demanda se puede presentar por escrito o por comparecencia. En este acto, la ley dice que le debemos de solicitar a la Procuraduría Agraria coadyuve en la formulación por escrito de manera concisa. Casi no ha pasado porque la Procuraduría Agraria tiene su área de atención, les elaboran previamente su escrito de demanda, pero algunas sí se presentan en las itinerancias. Es excepcionalmente raro que se haga así, pero generalmente lo presentan por escrito sin ningún problema. ¿Qué debemos de hacer? Recibida la demanda, el Tribunal Agrario la examinará, pudiendo prevenir al promovente para que la subsane. Esto está establecido en el artículo 181 de la Ley Agraria en relación con el 322 del Código de Procedimiento. En todo caso, la demanda se admitirá a trámite y señalaremos fecha de audiencia. Es bien importante insistir en este tema, sobre todo a quienes van para secretario de acuerdo o para control de procesos. Si nosotros de inicio no prevenimos una demanda y va deficiente, en la audiencia no podemos fijar correctamente la litis porque nos faltan documentos, porque no está integrada en su totalidad los elementos mínimos para poder fijar la litis. Hay criterios que dicen que es una mala práctica la prevención. Yo considero que es una buena práctica porque desde ahí vas integrando o tratando de integrar correctamente el expediente, pero además va relacionado con el principio de contradicción. Lo que entreguen de inicio es lo que se le tiene que entregar a su contraria para que se pueda defender. Este principio es fundamental que tengamos cuidado los, sobre todo, secretarios de acuerdo y también los abogados particulares para evitar estar previniendo sus demandas. ¿Cómo se pueden presentar por escrito? Ya lo dijimos, con la obligación de examinar para indicar las irregularidades u omisiones. Generalmente, ¿cuáles son las irregularidades que encontramos al presentar una demanda? Pues que no se encuentra el fundatorio de la acción. Eso es una constante. Vienen a promover un juicio sucesorio con o sin controversia, no exhiben la constancia o no se exhibe el acta de función, que pues es fundamental para denunciar un sucesorio, o no se exhibe el acta de matrimonio o de nacimiento, según sea la esposa o la hija o el hijo quien promueva. En una prescripción, por ejemplo, la causa generadora no la mencionan o no la exhiben.
Entonces, hay que cuidar en cada acción de las que están establecidas en el 18 de la ley orgánica, qué documentos deben de anexar desde inicio para que el día de la audiencia tengamos ya bien claro sobre qué se va a fijar la litis. También ha pasado en muchos tribunales o en algunos tribunales que estamos, sobre todo en nulidades de contratos, o fíjense ustedes, muchos abogados dicen, vengo a demandar la nulidad del contrato X y como consecuencia la nulidad de todos los actos subsecuentes, sin precisar fecha o sin precisar un acto. Es importante que se señale qué tipo de acto y la fecha del acto o documento que se pretende anular, porque no podemos fijar litis sobre los demás actos subsecuentes. Y nos hemos encontrado expedientes así, de manera irregular, estamos fijando litis sobre actos o documentos inciertos que no tienen fecha y sobre todo que no están exhibidos en el expediente. Y así nos lo llevamos y así nos lo turnamos a sentencia y así resolvemos. Entonces, es un error que debemos estar evitando. Por eso, de inicio, la necesidad de revisar puntualmente la demanda y prevenir en caso de que sea necesario. Después de presentada la demanda y calificada, si ya la admitimos y fijamos fecha, el emplazamiento por parte del actuario deberá considerar el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda, fecha y hora de la audiencia y la advertencia de que se van a desahogar las pruebas. Es importante establecer que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual se hace saber a una persona que ha sido demandada. Se le da a conocer el contenido de la demanda y se le previene para que lo conteste o comparezca a juicio con el apercibimiento de tenerlo por rebelde. Todo esto debe estar señalado en el acuerdo y cuando el actuario, que muchos de ustedes van a concursar o están concursando la plaza de actuario, pues deben de cuidar mucho esta parte, que en su momento seguramente van a haber temas específicos del emplazamiento. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 170 al 175 de la ley agraria, el secretario o actuario va a acudir al domicilio del demandado, a la finca, oficina principal o asiento del negocio o lugar de labor. Ustedes saben que en materia agraria pueden señalar el domicilio físico, el lugar donde trabaje o el lugar en donde se encuentre al momento de desahogar la diligencia. Pero es bien importante que señalen porque es motivo de amparos indirectos o directos al momento de dictar la sentencia por faltas o más bien por defectos en los emplazamientos. Hay que cuidar mucho, sobre todo los que van para actuario y los que están en control de procesos o concursando control de procesos, porque es una obligación de ustedes revisar que también los emplazamientos que realizan los actuarios estén de manera correcta. En materia de emplazamientos, recuerden que no se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles porque está expresamente establecida en la ley agraria todo el procedimiento para realizar los emplazamientos. Los demás actos procesales o intraprocesales pueden ser desahogados a través de la aplicación del código, pero en materia de emplazamientos cuiden mucho eso. También ya está definido por criterios de colegiados o de juzgados de distrito. Es la aplicación puntual de la ley agraria establecida en estos artículos. ¿Cuáles son las características de la demanda y el emplazamiento? Nosotros debemos de suplir la deficiencia de las partes en los planteamientos de derecho cuando se trate del núcleo de población ejidal o comunal, así lo establece el artículo 164. Pero recuerden que únicamente son planteamientos de derecho, no respecto de los hechos. Aquí yo les decía a los abogados en algunas conferencias que me ha tocado compartir, pues realmente a quien les suplimos es al abogado, no es la parte, porque la parte para eso contrata a un abogado o acude a abogado de oficio de la Procuraduría Agraria, pero a quien le estamos supliendo es el abogado. Finalmente, la ley nos obliga a que nos den los hechos y nosotros les vamos a establecer el fundamento de derecho.
También otra característica de la demanda y el emplazamiento, el actor puede acompañar al secretario o actuario a que practique el emplazamiento para facilitar la entrega. Ya estábamos señalando que en materia agraria se aplica la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles como una supletoriedad genérica. Coadyuva la Procuraduría Agraria en la formulación de la contestación de la demanda establecido en el artículo 170 de la Ley Agraria. ¿Qué podemos encontrar de incidencias en el momento del emplazamiento? Pues al entregar la cédula se debe de recoger el acuse de recibo, es decir, firmar quien está recibiendo. Muchas veces se niegan a firmar, pero el actuario tiene fe para recabar la firma, pero sí cuidar hacer constar la media afiliación de la persona que está recibiendo la notificación o el emplazamiento. Si no sabe firmar o no puede firmar, debe ser firmado por otra persona a su nombre, pero hay que asentar la razón por la cual se está firmando a nombre de otra persona. Así lo establece también el Código Civil, porque no es nada más ponerle el nombre o la firma, sino hay que asentar si no sabe firmar o si no puede firmar, asentando el nombre de la persona quien hace el acta circunstanciada. Si no, pues también desde luego testigos a su ruego en caso de que no pueda firmar. Si no quiere presentar testigos, el requerido, es decir, a quien se le está notificando, puede negarse a firmar bajo multa de 3 días de salario aplicando las medidas de apremio que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Cuáles son los tipos de notificación para que nuestras actuaciones sean fidedignas y que tengan toda la efectividad para continuar con el procedimiento agrario? Pues primero, las notificaciones personales, esas ya también todos sabemos, de acuerdo al Código Civil de Procedimientos, es la que da inicio cuando se recibe y radica el expediente, ya sea de prevención o de admisión. Otra notificación personal, también lo establece el código, son los acuerdos que ponen fin al procedimiento, desde la sentencia y el acuerdo que ordena el archivo del expediente. También el código establece que cuando a juicio del juzgador se considere que una actuación intraprocesal deba de ser notificada de manera personal, lo debemos realizar así. Por cédula, este es otro tipo de notificación, se deja con la persona de mayor confianza si no se encuentra el demandado en su domicilio. Por edictos, estos se publican 2 veces dentro del plazo de 10 días en el diario de mayor circulación y el listado donde se encuentra el inmueble, así como en la presidencia municipal. Hay que tener muy en cuenta que para poder ordenar la publicación de los edictos es necesario que previamente el tribunal se haya cerciorado de la inexistencia de un domicilio concreto o fijo a través de las búsquedas que nosotros generalmente ordenamos, ya sea en Telmex, en CFE, en el INE, pero sí debemos de cerciorarnos de la búsqueda para poder nosotros ordenar la emisión de los edictos. Por estrado, si el interesado no se presenta a contestar la demanda o no señala domicilio, pues las notificaciones subsecuentes se realizan a través de estrados y por instructivo en caso de que no se presente o su representante cuando al comparecer hubieran señalado domicilio en la población donde se encuentre el tribunal u oficina de la autoridad municipal donde viva. ¿Qué establece la ley agraria? Además de lo que ya señalamos, puede realizarse el emplazamiento en el lugar en que se encuentra el demandado. Aquí están establecidas las disposiciones legales, los edictos por estrados, 173, párrafo 4 y 7. Además, se podrá hacer uso de otros medios de comunicación masiva. Ahora, con el tema de la pandemia, pues ustedes saben que el Pleno del Tribunal Superior Agrario publicó los acuerdos 13 y 14 /21, en el que nos permite hacer uso del correo electrónico, en algunos casos hasta el WhatsApp, habiendo constancia de que sí se realizó la notificación. En las oficinas de la autoridad municipal donde vive el interesado, a testigos, peritos y terceros se le puede citar por cédula, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177, y a los servidores públicos en su residencia oficial,
de conformidad con lo que establece el 305 del Código Federal de Procedimientos. Hablábamos de la supletoriedad que marca la ley agraria. Lamentablemente, tanto abogados como nosotros como impartidores de justicia hemos abusado en muchos casos de la supletoriedad del Código Federal, y ahorita lo vamos a ver en el tema de la audiencia de ley. La ley establece, desde luego, la posibilidad de la supletoriedad para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Esta supletoriedad puede ser genérica, la que está establecida en la legislación civil y mercantil federal. Esta es sustantiva, es decir, al fondo de la ley agraria. También tenemos la específica, que es la que, cuando no existe disposición expresa en la ley, nos vamos a ir directamente al tema de la supletoriedad específica. Y tenemos la supletoriedad especial cuando aplicamos leyes especiales que no están contempladas en la ley. Por ejemplo, la nueva ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica. En el caso, por ejemplo, de la ley de hidrocarburos, es un procedimiento nuevo de tramitación especial que ni es jurisdicción, que ni es juicio. También ya está establecido en criterio de los colegiados, y es una nueva ley que el caso de los hidrocarburos ni siquiera está establecido en la ley agraria. Sin embargo, tenemos que aplicar la ley agraria porque el 163 así lo establece, pero vamos a verificar todos los requisitos establecidos en el caso de hidrocarburos, en la Ley General de Hidrocarburos, y en el caso de servidumbres de luz, pues en la Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Cuáles son las características más importantes en la audiencia de ley? Por eso les decía yo que hemos abusado muchas veces en el tema de la supletoriedad de la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la ley agraria nos establece en el 185 claramente el desahogo de la audiencia de ley. El juicio agrario, el 185 está previsto, está programado para que se desahogue todo el procedimiento en un solo momento. Pero de verdad, a veces, a mí en lo personal me da mucha tristeza que nosotros como magistrados o los mismos secretarios de acuerdos señalemos fechas de audiencia de desahogo posterior sin ninguna razón, porque la parte lo pide, señálame fecha de desahogo de audiencia cuando no hay necesidad. Ahorita vamos a ver la razón. Pero en este caso, de acuerdo a lo que establece el reglamento, el secretario de acuerdos antes del inicio de la audiencia puede preparar y está obligado a preparar el desahogo de las pruebas para que en la misma audiencia sea más ágil su desahogo. Tenemos la obligación de presidir la audiencia, ya lo dijimos, en cualquier estado de la audiencia y hasta antes de pronunciarse el fallo, el tribunal deberá exhortar a la composición amigable. Pero en esta parte, la fracción primera de la ley del 185 de la ley agraria establece claramente que las partes expondrán oralmente sus pretensiones, ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a sus testigos y peritos que desean sean oídos. Ahí está la clave para el desahogo de un juicio agrario en una sola audiencia. Las partes expondrán oralmente sus pretensiones, significa que la parte actora a través de su abogado va a ratificar su demanda, en algunas ocasiones ratifica y amplía. Si no fuera el caso, si solo ratifica, se le da la oportunidad a la parte actora, demandada, exhibe su contestación o en algunos tribunales la dictan, como quiera, exponen sus defensas, sus excepciones y ofrecen sus pruebas. Pero ¿qué dice la ley? Presentarán a los peritos y testigos que desean sean oídos. El 185 fracciones 1 y 2 son clarísimos en este aspecto. ¿Y qué hemos hecho? Aplicar supletoriamente lo establecido para el caso, por ejemplo, de la prueba confesional. Cuando sí se ofrece, aplicamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque claro que es una prueba que no está expresamente establecida en la ley agraria.
Pero en el caso de testigos, la ley sí nos dice, presenten a los peritos y testigos, es expresamente muy clara y en muchos juicios lo hemos visto, lo hemos vivido, la misma parte te pide, dame oportunidad de traer los testigos o cítame a los testigos. Yo, desde mi punto de vista, creo que cuando hacemos esto estamos violentando claramente lo que establece la fracción primera y segunda del artículo 185 de la Ley Agraria. La fracción segunda establece que las partes se podrán hacer las preguntas mutuamente e interrogar a los testigos que se encuentren presentes y a los peritos. Este interrogatorio directo que permite la Ley Agraria hace las veces de la confesional. Y si nosotros nos vamos con este procedimiento establecido en la ley, no ocupamos reglas para el tema de la confesional, por ejemplo. El 185 dice, las partes podrán hacerse mutuamente las preguntas que quieran. Quiere decir que de manera directa el actor le puede preguntar al demandado siempre y cuando desde luego lo ofrezca en términos de los artículos 185, fracciones primera y segunda. Lo debe de ofrecer así y así lo debe quedar asentado. Ese interrogatorio puede ser por escrito o puede ser verbal. Si es por escrito, se anexa el expediente. Si es verbal, pues se inicia el dictado. Yo en mi caso lo que hago, dictan las preguntas de manera directa y yo estoy asentando lo que está declarando. ¿Por qué? Porque lo que requiere la parte oferente de esta prueba es que declare su contraria de manera libre. Si ustedes se fijan en el tema de la confesional, pues tiene unas reglas específicas. La confesional debe de ser sobre hechos propios del absolvente, debe de ser formuladas en sentido afirmativo y no negativo, no deben ser insidiosas, etc. Si nos basamos a las reglas del Código de Procedimientos para el desahogo de la confesional, que en materia agraria es el interrogatorio directo, nos evitaríamos muchísimos diferimientos de audiencias y hay una cosa importante. En materia agraria, para aplicar la supletoriedad en materia de la confesional, tendríamos que estar citando absolver posiciones a la parte contraria si no acude, porque así lo establece el 103 y el 104 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, pero las posiciones van formuladas de la manera que ya les comento, establecidas en el código. Sin embargo, en el interrogatorio directo que establece el 185 en las fracciones 1 y 2, pues es un interrogatorio libre. ¿Qué le quieres preguntar? Aunque pregúntale cosas que no son hechos propios, se los puedes preguntar porque no hay una regla establecida para ese interrogatorio. Por eso dice la ley, pueden hacerse libremente las preguntas que quieran. Entonces, en ese sentido es donde todavía nos ha costado coincidir a los tribunales y a los magistrados en el tema de criterios, porque unos sí lo aceptan el interrogatorio libre y directo, otros se van únicamente con la confesional, pero yo considero que si aplicamos efectivamente la ley agraria y lo que establece el 185, nuestros juicios serían muy prácticos, desahogaremos audiencias en un solo momento sin necesidad de estarnos sujetando tanto a las reglas del Código de Procedimientos. Desde luego que no está prohibido porque pues si este tipo de pruebas no están expresamente establecidas en la ley porque no tenemos un código de procedimientos agrarios, pues tenemos que hacer uso de la supletoriedad, pero en el tema de testigos también, fíjense ustedes, en materia civil, para el desahogo de la testimonial, pues el abogado hace sus preguntas. Hemos acostumbrado ya mucho que las lleven por escrito para agilizar el procedimiento o la audiencia, pero cuando va a repreguntar la otra parte o la contraria al testigo, las repreguntas deben de ir formuladas en relación a la respuesta de la pregunta directa. ¿Y qué pasa? Muchos testigos, algunos abogados se van a la primera directa en relación, la primera repregunta en relación a la primera directa y dictan como 10 repreguntas en relación a la primera directa y así sucesivamente. Entonces, este sistema de repreguntas y de desahogo de la prueba testimonial
insisto, ha hecho que los juicios o las audiencias se aletarguen y que no logremos el resultado establecido en el 17 de que hagamos justicia pronta y expedita. ¿Y por qué lo insisto? Porque el mismo 185 nos dice, las partes podrán interrogar mutuamente y hacer las preguntas directas a los testigos y peritos presentes. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecerlas desde un inicio. Es decir, si yo sé que la otra parte en su demanda ya ofreció la testimonial, porque lo señala casi siempre de inicio, yo como demandado ofrezco mi testimonial, pero además ofrezco el interrogatorio directo en su caso a los testigos que ofrezca y desahogue la otra parte. Si aprendemos a manejarlo así, ya lo estamos ofreciendo de inicio y nosotros como tribunal tenemos la obligación del desahogo en ese sentido. Y ya no nos vamos a meter a reglas de que a la primera directa en relación a esta. Nos vamos directamente a ver qué declaró el testigo, pues yo quiero saber esto y abundar sin necesidad de estarnos metiendo. Tenemos que ser prácticos y esa practicidad desde luego no está violando la ley porque lo tenemos claramente establecido en estas dos fracciones del 185 que nos permite el desahogo libre sin necesidad de todo ese procedimiento. Entonces, se los dejo nada más como una cuestión de análisis, sobre todo a quienes van para secretarios de acuerdo, que busquemos la forma de agilizar las audiencias, de ser prácticos y no meternos a tanta supletoriedad porque la ley nos está estableciendo claramente. Sí cuidar también el otro aspecto. La ley agraria obliga a que las partes presenten a los peritos y testigos. En el caso de los peritos hemos sido más light y les hemos permitido más flexibles porque les hemos permitido que presenten a los peritos en el término de 3 días a protestar el cargo y casi lo hacemos siempre porque estamos conscientes que no se va a desahogar la audiencia en la primera fecha. Entonces, sí es importante que en el caso de los peritos cuidemos esa situación si fuera necesaria la prueba, pero que los secretarios de acuerdos ayudemos siempre al magistrado a ser ágiles en este sentido, pero sobre todo aplicando la ley, porque no nos estamos saliendo de las disposiciones ni violando ninguna normatividad, simplemente queremos ser precisos y concisos para el desahogo de estas pruebas. Dice la fracción tercera que todas las excepciones y defensas se harán valer en el mismo acto de la audiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, hay asuntos en donde todavía no comparece a contestar la demanda, la parte demandada, y ya están oponiendo la excepción de incompetencia. Y en algunos tribunales se ha admitido esa excepción de incompetencia sin siquiera haber comparecido a la audiencia. Entonces suspendemos audiencia, aceptamos la excepción de incompetencia, la tornamos a estudio y cuenta, damos vista a la contraria para que se manifieste, violando precisamente lo que está establecido. No podemos admitir ni desahogar ninguna actuación procesal si todavía no hemos establecido todas las cuestiones que se plantean en la audiencia. Es más, todavía ni siquiera el actor ratifica su demanda. Recuerden que es una obligación al exponer oralmente sus pretensiones. Y nosotros, en algunos casos, insisto, estamos aceptando ya excepciones que presentan por escrito y acordando fuera de audiencia lo que no debemos de acordar. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, insisto, a quienes van para secretario de acuerdos, porque ahí en el procedimiento es donde depende mucho de ustedes y desde luego nosotros como magistrados, porque debemos de estar en la audiencia, evitando o previendo todas estas situaciones. Si se opone reconvención, se hará valer al momento de contestar la demanda y nunca después. Pero también el 182 en su párrafo segundo establece que las pruebas en reconvención deberán ofrecerse en el mismo momento de oponer la reconvención. ¿Qué tiene que hacer el secretario de acuerdos? Pues certificar, si no se ofrece la prueba, certificar que no está ofreciendo pruebas, porque también en ese aspecto es muy clara la ley. En el sentido es decir, opones reconvención y en ese momento vas a ofrecer tus pruebas.
Establece también la fracción quinta del 185, si el demandado no comparece o se rehúsa a contestar las preguntas que se le hagan, tendrá por cierta las afirmaciones de su contraparte. Es decir, ya hicimos constar la incomparecencia, ya toca el momento en que debe de contestar, ratifica primero el actor su demanda, hacemos constar la incomparecencia a contestar la demanda por parte de la contraria, y en el acuerdo donde tenemos ratificada la parte actora, tenemos que tener siempre ya por ciertas. Aquí hay que cuidar los términos. En algunas redacciones de actas hemos visto que así textualmente lo establecen. Y en virtud de la inexistencia de la parte actora, se le podrán tener por ciertas. No, así lo dice la ley, se le podrán tener por ciertas. Pero si ya estamos en el desahogo, ya les debemos de tener por ciertas las afirmaciones de su contraria. Y obviamente, al momento de la elaboración del proyecto de sentencia, pues los proyectistas deben de analizar todas estas circunstancias, pero pues concatenarlas con el resto del caudal probatorio. El magistrado, dice la fracción cuarta, podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia. Y la verdad, esta parte es importantísima y me ha resultado a mí en lo personal porque generalmente las preguntas de los abogados van encaminadas a lo que solo ellos quieren saber. A mí me interesa probar esto, a la otra parte le interesa probar lo otro, pero a mí como tribunal, viendo las pretensiones de la demanda y las defensas y excepciones y los hechos de la contestación de la demanda, a veces todavía nos falta elementos y decir algo no nos cuadra. Y inmediatamente nos damos cuenta cuando alguna de las partes o de los testigos nos está mintiendo, y por eso se nos da esta facultad totalmente libre para hacer preguntas sin ninguna regla. De verdad, si usamos esta facultad, aunque algunos dicen que es perder tiempo y ya cada quien presentó sus pruebas, ya se desahogaron, créanme que no. Esta es una oportunidad que tenemos los magistrados para reforzar y conocer la verdad de lo que se está planteando, y hemos hecho caer a muchos testigos, a muchas partes que interrogamos de manera directa, que nada que ver con lo que ya contestaron en una confesional, porque los vas guiando, los vas metiendo a lo que tú quieres saber, y de verdad sí resulta. Esto lo hacemos los magistrados como una práctica muy común, que también lo puede hacer el secretario, aunque es una facultad del magistrado, pero de verdad funciona. Y si de veras queremos conocer el fondo del asunto, aquí está nuestra oportunidad para escarbar, escudriñar y obtener mejores resultados. Desahogada todas estas etapas de la audiencia de ley, dice el mismo 185, que se escuchará los alegatos de las partes y concederá un breve término. ¿Qué hacemos? En algunos casos nos piden la palabra, se los concedemos, hacen un resumen de sus alegatos y cerramos instrucción y tornamos para sentencia. De acuerdo a la naturaleza y a lo complejo del asunto, aplicamos código de procedimiento y les otorgamos 3 días dependiendo de lo voluminoso y de lo complejo del asunto para que formulen sus alegatos. Y finalmente, pues, turnamos para sentencia. Una de las características del juicio agrario que está establecida en la ley en el 164 es que debemos nosotros de considerar las costumbres y los usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por la ley ni se afecten derechos de terceros, sobre todo en los juicios que involucren firmas de los grupos indígenas. Artículo 164. Es un tema también muy debatido, de mucho análisis, porque muchos de los usos y costumbres vulneran la ley agraria, vulneran los derechos fundamentales, vulneran convenciones y tratados internacionales, sobre todo en comunidades indígenas en donde no se le permite a la mujer participar en el órgano de representación de la comunidad, en donde no se le permite heredar en algunos casos o no se le permite acceder a los derechos. Pues si bien son costumbres y usos de estas comunidades, estas no pueden ir por encima de la ley y mucho menos por encima de los tratados internacionales.
tenemos un caso muy sonado y muy bonito de un reglamento, de un estatuto comunal que prohibía a las mujeres de la comunidad casarse con hombres fuera de la comunidad. Y esto obligó a que se declarara inconstitucional este estatuto y efectivamente hubo un caso, por eso lo recuerdo. La mujer se casó con un hombre que no era de la comunidad, la expulsaron de la comunidad, fue en Chiapas precisamente, la expulsan de la comunidad y se fueron a los juicios de nulidad y a todo lo que tenga que ver con la defensa del derecho de la mujer y se declaró inconstitucional este estatuto y obligó incluso a la Procuraduría Agraria a que rehiciera y ayudara a la comunidad a elaborar su estatuto comunal, pero desde luego no violentando derechos humanos de terceros. Y así tenemos muchos casos. Si bien es cierto, tenemos que atender a los usos y costumbres, pero nos queda claro a todos, sobre todo a quienes van de proyectistas y desde luego a secretarios de acuerdos, que nada debe de estar por encima de la ley, de la Constitución sobre todo, ni de los tratados internacionales en los que México sea parte. Debemos de asegurarnos también que se cuente con traductores indígenas. En el caso del Instituto de Pueblos Indígenas ha apoyado mucho con traductores. En el caso de Chiapas, hay estados como Oaxaca, me comentaba el magistrado, que en algunos tienen que pagar traductores, pero bueno, aquí en donde se presenta esta situación, el Estado, por ejemplo, en el Estado de Chiapas, también a través del gobierno del Estado, en el área de la Secretaría de Educación, nos prestaban traductores sin ningún costo y creo que esto puede ayudar a que efectivamente estemos asegurando que cuenten con traductores, porque de verdad es muy complicado de por sí. Algunos hablan el español, perdón, lo entienden, pero no lo hablan. Entonces tú les puedes estar hablando y te dicen que sí, pero cuando ya les preguntas no te pueden contestar porque no hablan el español. Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte, sobre todo en las poblaciones indígenas. Ya vimos el tema de la suplencia. Debemos de cuidar en el tema de las jurisdicciones voluntarias, proteger los intereses de los solicitantes y proveer las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Aquí también vuelvo al tema de cuidar el aspecto del 166, porque aquí tenemos que dividirlo en dos, no creo que me vaya a alcanzar el tiempo, pero uno es detener los actos de autoridad y el otro mantener las cosas en el estado que se encuentran. Aquí ha sido uno de los motivos también en muchos tribunales por falta de fundamentación y motivación que se estén concediendo amparos indirectos en contra de acuerdos sobre diligencias precautorias, o porque no los fundamos y motivamos bien, o están mal fundados y motivamos, o porque no era el caso y nosotros aplicamos indebidamente el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando en la ley agraria está establecida la suspensión a través de las medidas precautorias. Otra de las características del juicio agrario que podemos acordar la suspensión del acto de autoridad, esto establecido en la fracción cuarta del 18 y en el 166, para que no se pudiera afectar en tanto se resuelva en definitiva. ¿Cuáles son estos actos de autoridad? Generalmente los del Registro Agrario Nacional, para que no se inscriba un acta de asamblea, de elección, por ejemplo, que está impugnada, o un acta o un contrato que está pendiente de inscribir en el RAN y que si se inscribe puede causar un perjuicio y puede variar la materia de la litis. Estos son los actos de autoridad que tienen que ver con los efectos de inscripción. Los tribunales agrarios considerarán las condiciones económicas para establecer la garantía en el caso de reparación de daño cuando pudiera causarse estos por motivo de la suspensión que se ordena. Nosotros podemos suspender de plano el procedimiento y remitir todo lo actuado al tribunal competente cuando nos percatemos que el litigio no es de nuestra competencia. Aquí, desde luego, los temas competenciales o son de oficio o a petición de parte. En muchas de las ocasiones, por regla, ya por sistema, los abogados
oponen la excepción de incompetencia para dilatar el procedimiento, pues nosotros debemos de cuidar que incluso como no son artículos de prueba y de especial pronunciamiento, pues en la misma audiencia y ya tener un formatito ahí de resolución en ese mismo momento para continuar el procedimiento, porque lo hacen precisamente nosotros y todos sabemos la carga de trabajo que tenemos. Si turnamos excepciones de incompetencia o incidentes de incompetencia a estudio y cuenta, el estudio de los otros asuntos complicados se le va a acrecentar la carga y esto va a obligar un rezago todavía en el dictado de sentencias definitivas. ¿Qué hemos hecho en muchos casos? Ya tenemos el formatito de cuando realmente consideramos que somos competentes, en la misma audiencia lo vamos a hacer para evitar exactamente estar dilatando los procedimientos. Vamos a tratar de... Bueno, en el caso de las pruebas, algo bien importante. El 186 de la Ley Agraria establece que la carga de la prueba le toca a las partes. Sin embargo, nos da, el 187, perdón. Sin embargo, nos da la oportunidad el 186 que nosotros como tribunal, atendiendo la naturaleza de la diligencia, del asunto o del planteamiento, podemos realizar peticiones, ampliar o perfeccionar alguna de las diligencias. Es importante también que en la audiencia cuidemos la pertinencia y la idoneidad de la prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en asuntos de prescripción nos ofrecen la pericial, nosotros sin mayor recato la admitimos cuando el tema de la pericial no está controvertida, puesto que lo que se está prescribiendo es una parcela. Generalmente cuando se promueven prescripciones de parcelas completas, está amparada con el plano que viene inmerso en el certificado o al reverso del certificado, y las partes o muchos litigantes que no saben o por desconocimiento ofrecen esta prueba. Lo que hemos hecho es decirle a la contraria, oiga, ¿no tiene usted inconveniente o no tiene problema con la ubicación de la parcela? No, pues que no. Así se queda sentado en el expediente de que no hay conflicto con la identidad de la parcela y nos ahorramos o se desiste en la prueba pericial. Atendiendo a la naturaleza de cada acción, es el tipo de pruebas o la pertinencia de la prueba que nosotros podemos admitir y tenemos toda la facultad para desechar pruebas que consideremos que no son idóneas o necesarias, porque esto también nos ha traído como consecuencia que los juicios los aletarguemos en el caso del desahogo de las pruebas, precisamente porque no cuidemos o la pertinencia o la idoneidad. En el caso, por ejemplo, de las restituciones, pues desde luego la documental con la pericial son la base. Y si es restitución, cuidar la posesión en el otro. Si el otro ya está confesando que tiene la posesión, podemos ahorrarnos ahí el tema de la prueba testimonial e irnos únicamente al desahogo de la pericial concatenada con la documental, la pericial en topografía. Entonces, tenemos que ir cuidando como juzgadores en las audiencias, atendiendo la acción, el tipo de pruebas. Nos ofrecen mucho en la inspección ocular y pretenden acreditar posesiones. Ustedes saben que excepcionalmente la prueba de inspección ocular sirve para acreditar algunos elementos de la posesión, pero la reina de la prueba es la testimonial. Entonces, cada asunto, desde luego, tiene su particularidad, pero sí ser muy insistentes en este tema. El momento, y tanto para los litigantes como para, desde luego, nosotros como juzgadores y personal del tribunal, cuidar esa parte, la pertinencia y la oportunidad de las pruebas. Y si creemos o consideramos que nos va a faltar elementos de prueba, pues desde luego tenemos todas las facultades cuidando siempre la igualdad de las partes, porque no podemos ordenar pruebas que a lo mejor en el fondo le va a afectar a la otra, pero siempre tenemos que hacerlas para el conocimiento de la verdad, pero sobre todo cuidando el principio de la igualdad real de las partes. Finalmente, desahogada todo el procedimiento, la Ley Agraria en el 189 nos establece que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, sino apreciando los hechos y documentos según los tribunales lo estime en conciencia.
fundando y motivando sus resoluciones. Pero ¿qué ha pasado? En muchas ocasiones, aunque las fundemos y las motivemos, los colegiados, cuando las dictamos a verdad sabida, nos las han tumbado y nos dicen, no, es que debiste sujetarte a las reglas de valoración de la prueba porque estás violando el Código de Procedimientos Civiles o porque estás violando tratados, que estás inhibiendo el debido acceso al proceso a las partes. Entonces, es un tema también muy complicado, pero considero que estando el magistrado en la audiencia, nos podemos percatar de la realidad de todo el proceso, de todo el conflicto. Si necesitamos interrogar o solicitar más pruebas, ahí va a ser la oportunidad para nosotros y el secretario de Acuerdos para cerrar y concretar la totalidad del procedimiento. Yo creo que, doctora Rosalba, aquí lo dejaríamos para dar oportunidad a preguntas y respuestas. Si la señora me dirige, doctora. Sí, muchas gracias, magistrada. La verdad es que, como siempre, espléndida su intervención. Gracias por su excelente ponencia. Gracias por su profesionalismo y por que obviamente está, como siempre, apoyándonos al Centro de Estudios. Reconocemos, como siempre, su amplio conocimiento, experiencia, expertise, y vamos a proceder a entregarle el reconocimiento, magistrada, si usted me lo permite. Y dice, el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento a la maestra María de la Luz Rodríguez Mendoza, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, en mérito a su excelente disertación en el concurso de servicio profesional de carrera de los tribunales agrarios, como ponente en este curso propedéutico por el tema el proceso del juicio agrario, lo cual contribuye a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos. Muchas gracias, magistrada, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo y porque siempre está con nosotros. Gracias, mucho éxito también como jurado y bueno, estamos ahí al pendiente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que están concursando. Les deseo de verdad muchísimo éxito. Estúdienle mucho porque ahorita vamos por más excelencia en el servicio de carrera y sé que hay muchísima capacidad en todos ustedes, los que están dentro y los que van afuera también, porque por eso fueron elegidos para participar en este concurso. Saludos a todos los tribunales del país. Un abrazo. Muchas gracias.